Mi nombre es Carlos, y la historia que voy a contarles es una que jamás pensé vivir. Lo que parecía ser la vida perfecta, un matrimonio feliz y la llegada de mi hijo, terminó en una devastadora traición que sacudió los cimientos de mi existencia. Quiero que presten atención porque esta historia no solo es mía, sino de todos aquellos que alguna vez confiaron ciegamente y sufrieron por descubrir que el engaño estaba más cerca de lo que pensaban. Todo comenzó cuando conocí a Mariana. Era la mujer con la que soñaba pasar el resto de mi vida. Tuvimos una relación rápida y apasionada, llena de química. Nos casamos después de un año y parecía que todo en nuestra vida estaba destinado a ser perfecto. Nos reíamos juntos, hacíamos planes y, por supuesto, queríamos tener un hijo. No pasó mucho tiempo antes de que Mariana quedara embarazada. Recuerdo la emoción en su rostro cuando me dio la noticia, y como en ese momento, sentí que el mundo estaba a mis pies. El embarazo fue perfecto. Todo parecía indicar que estábamos destinados a ser esa familia modelo que todos envidian. Y luego llegó Sebastián, nuestro hermoso hijo. Pero, desde el principio, había algo que me inquietaba. No se trataba solo de que Sebastián no se pareciera a mí, aunque eso era evidente. Al principio, me convencí a mí mismo de que era algo normal. Los bebés cambian, ¿verdad? Eso es lo que me decían mis amigos y familiares, cuando mencionaba en tono de broma que mi hijo parecía salido de otra familia. Sin embargo, las dudas seguían creciendo con el tiempo, y cuanto más crecía Sebastián, más notaba que sus rasgos no tenían nada en común conmigo. No solo eso, Mariana había comenzado a comportarse de manera extraña. Empezó a tomar viajes de trabajo más frecuentes. Me decía que eran eventos o reuniones con clientes importantes. Siempre volvía como si nada, con regalos y fotos que mostraban lugares hermosos, pero nunca detalles sobre quién la acompañaba o con quién se encontraba. Al principio no le di importancia, confiaba ciegamente en ella, pero, a medida que pasaba el tiempo, mis dudas crecían, junto con una sensación incómoda de que algo estaba muy mal. Un día, después de que Mariana partió en otro de sus viajes, decidí hacer algo que nunca creí necesario, una prueba de paternidad. El simple hecho de pensar en hacerlo me hacía sentir culpable, como si estuviera traicionando a mi familia solo por tener dudas. Pero en el fondo, no podía seguir viviendo con la incertidumbre que me carcomía día tras día. Cuando llegaron los resultados, mi mundo se vino abajo. Sebastián no era mi hijo. Las palabras en ese informe me dejaron congelado, como si todo lo que conocía se hubiera disuelto en cuestión de segundos. Sentí una mezcla de incredulidad y dolor que no podía describir. ¿Cómo era posible? ¿Quién era el padre? Las preguntas comenzaron a atormentarme. Me sentí traicionado, enfadado, humillado. Decidí no confrontar a Mariana de inmediato. Necesitaba saber más, entender cómo había sucedido algo tan atroz sin que me diera cuenta. Ahí fue cuando, revisando su teléfono, encontré la verdad que nunca habría imaginado. Entre los mensajes, había una conversación oculta, cargada de emoticonos, palabras cariñosas y planes para encontrarse en secreto. El remitente era alguien que conocía demasiado bien, mi propio hermano, Daniel, mi hermano, mi propia sangre. Durante años había estado durmiendo con mi esposa, y lo más devastador de todo era que él era el verdadero padre de Sebastián. El enojo que sentí en ese momento fue indescriptible. Me encerré en el baño, solté un grito de rabia y golpeé la pared hasta que mis nudillos sangraron. No podía entender cómo alguien tan cercano a mí, alguien a quien siempre había considerado como un amigo, un confidente, había sido capaz de traicionarme de esa manera. Cuando Mariana regresó de su viaje, no pude ocultar más lo que sabía. La confronté, arrojándole el informe de paternidad y exigiéndole una explicación. Al principio, lo negó. Lo negaba todo, con lágrimas en los ojos, jurando que me amaba y que nunca me había engañado. Pero cuando le mencioné los mensajes con Daniel, su rostro cambió. No pudo seguir mintiendo, rompió en llanto y confesó lo que tanto había ocultado durante años. Ella y mi hermano habían tenido una relación en secreto, y Sebastián era fruto de esa traición. Me quedé paralizado. Todo en lo que había creído, mi matrimonio, mi familia,
se desmoronaba ante mí. La mujer con la que había compartido mi vida me había traicionado de la manera más baja posible, y no solo con cualquiera, sino con mi propio hermano. Era como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Le grité, la acusé, le dije que la odiaba, le dije cosas que ni siquiera recuerdo, pero que sé que vinieron desde el lugar más profundo de mi dolor. Mariana no dejó de llorar, pidiendo perdón, diciendo que nunca había querido hacerme daño, pero esas palabras no significaban nada para mí. ¿Cómo podía perdonar algo así? Después de aquel enfrentamiento, todo cambió. Mariana se fue de la casa, y yo me quedé solo, enfrentando la cruel realidad de que Sebastián no era mi hijo biológico. Pasé noches en vela, llorando y sintiendo una tristeza que me ahogaba, pero lo más difícil de todo fue mirar a Sebastián, porque, aunque no compartíamos la misma sangre, seguía siendo el niño que yo había criado desde que nació, el niño que me llamaba papá y al que yo había amado incondicionalmente. Tomó tiempo, pero al final entendí que Sebastián no tenía la culpa de nada, él era una víctima tanto como yo. A pesar de todo, decidí que no podía apartarlo de mi vida. Mi relación con Mariana estaba rota, y con Daniel simplemente desapareció, pero Sebastián seguía siendo mi hijo, aunque no fuera por sangre. Aprendí que el amor verdadero, el amor por un hijo, no depende de la biología, sino de los lazos que se crean día a día. La traición de Mariana y Daniel me rompió, pero el amor que tenía por Sebastián fue lo único que me mantuvo de pie. Al final, la familia no es solo un lazo de sangre, sino el compromiso y el amor que decides entregar, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y esa, queridos amigos, fue la lección más dura que la vida me enseñó.